He oído a mucha gente decir que el idioma ruso para ellos suena un poco bruto, a veces grosero e incluso agresivo. ¿Y vosotros qué opináis? Hoy vamos a ver cómo suena el ruso. Me gustaría mucho que me escribieseis en los comentarios cómo para vosotros suena el ruso, si de verdad os suena así un pelín grosero. Y os voy a enseñar qué palabras en ruso y en español son parecidas, cuáles son las más difíciles para los extranjeros y os voy a ir contando un poquito del idioma ruso. Hola a todos, estáis muy bienvenidos a mi canal y hoy, como os acabo de decir, vamos a hablar un poquito de algunas frases comunes en ruso, de algunas palabras muy fáciles y de otras muy difíciles y de cómo suena todo esto. Vamos a ir comparando un poquito el ruso con el español. Y lo primero sería los tipos de darle la bienvenida a alguien. En español, lo más fácil posible es decir hola. Es súper fácil de decir, súper fácil de escribir y súper fácil de leer. En ruso, en cambio, tenemos muchas formas. La fácil sería decir привет, y yo no creo que esto suene grosero. Привет parece una palabra así normal. Y otra forma, la verdad que la utilizo bastante yo, casi siempre digo esta palabra, es здравствуйте. Esta palabra sí que es muy difícil, se dice здравствуйте y se escribe con una letra por el medio que no se pronuncia, se escribe здравствуйте, pero la V del medio no se pronuncia. Y es normal saludar a alguien con esta palabra, a la persona que no conoces. A la persona que conoces le dirías привет y nada más. Igual que, por ejemplo, en España hay buenos días, en España tenemos добрый день. Esto quizá suena un poquito bruto, pero es una frase normal y corriente. Добрый день es buenos días. En español, por ejemplo, no existe como en el inglés el good morning, buenas mañanas. En España, creo que en Latinoamérica no se dice. En ruso sí que tenemos esa buena mañana, se dice доброе утро, como buenas mañanas. ¿Qué tal os parecen estas tres palabras? Bueno, palabras no, frases. Привет, здравствуйте, добрый день, доброе утро. ¿Suena esto bruto o grosero o no? También las frases para que uno se pueda introducir. Por ejemplo, добрый день, buenos días. Me llamo, no sé, Sandra, no sé por qué de repente Sandra. Всем привет sería hola a todos. Добрый день sería buenos días. Entonces, меня зовут, yo me llamo. Меня зовут Sandra. Yo me llamo Sandra. Меня зовут Sandra. A mí no me parece difícil, pero normal es porque sé el idioma. Меня зовут quizás suena un pelín difícil para alguien que no sepa el idioma, pero ya cuando lo sabéis, no es tan difícil. Me llamo Меня зовут. Empieza por una M, tiene que ser bastante fácil para decirlo. Y vamos con otra frase que es así normal de decir. ¿Qué tal? Как дела? ¿Qué tal? Как дела? No me parece para nada difícil. Как дела se parece un poquito al coche ese, al Cadillac, así que si es difícil para vosotros memorizar algo, lo mejor es encontrar algo que se parece a algo, como как дела, ¿qué tal? Cadillac. Parecido, pero os ayudará un poquito a memorizar. Yo no soy profe de ruso ni nada por el estilo, ni siquiera soy filóloga, pero sé unos cuantos idiomas, ya os lo conté en un vídeo anterior. Simplemente os estoy enseñando cómo suena un poquito el idioma y mi conocimiento en las cosas que sé. Pero este vídeo, al oír mucha gente decir que el ruso suena muy como duro, grosero, un poco agresivo y como difícil así de pronunciar, que siempre parece que alguien te está incluso como amenazando cuando te hablan el ruso, me gustaría saber vuestra opinión. Para vosotros, ¿qué tal suena el idioma en ruso? También he oído decir que para la gente el ruso suena como si estamos hablando al revés. A mí me suena normal porque yo estoy acostumbrada al idioma. Por ejemplo, otra frase que es así bastante normal de decir cuando ves a alguien es здорово. Es como un poquito más corto del здравствуйте, здорово, así como hola. Nosotros cuando vemos a alguien que conocemos decimos привет, как дела, hola, ¿qué tal? Y nada más, contestamos como normal, bien, normal. Así, no somos mucho de hablar, ya siempre, la conversación ya empieza, pero así para saludar a alguien con привет es suficiente, y más si sois extranjeros, por supuesto que van a entender que sois de otro país. Si decís привет, se oye el acento y nadie os va a decir nada por no haberles dicho здравствуйте si no le conocéis. Así que la palabra fácil para saludar a alguien en ruso sería привет.
Y добрый день, buenos días, si os parece fácil de repetirla, también la podéis decir. Gracias es спасибо, y mucha gente lo sabe, lo veo en los comentarios. Y adiós sería пока, es súper fácil, son solo 4 letras. ¿Y qué más? También he visto a gente escribir до свидания. До свидания sería como hasta luego. Así, lo más principal es привет, hola, как дела, ¿qué tal? Bien es хорошо. Y пока es adiós. Y до свидания, hasta luego. Con estos de 4 o 5 palabras, ¿cuántas he dicho? Ya tenéis una mini conversación en ruso memorizada. ¿Y vosotros qué frases sabéis en ruso? Escribirme en los comentarios y también escribirme qué os gustaría más saber sobre el idioma. Porque yo, al no ser profesora, no sé qué le interesa a la gente que está estudiando un idioma. Por ejemplo, la dificultad del ruso normalmente son los acentos. Nosotros tenemos muchas palabras que se escriben completamente igual, pero nunca vais a saber qué significan porque nosotros no tenemos acento. Por ejemplo, en español tú sabes dónde está el acento de la palabra porque tiene el propio acento, pero en ruso una palabra puede escribirse igual y tiene 2 significados completamente distintos y solamente la puedes entender sabiendo el contexto de la frase entera. Como por ejemplo, si decimos trusi, esos son bragas. Si decimos trusi, esos son cobardes. Así que la palabra se escribe igual. Yo el acento os lo he puesto para que sepáis cómo es, pero así en una frase la palabra no va a tener un acento. Solamente sabréis lo que significa dependiendo del contexto de lo que estáis hablando. Lo mismo pasa con la palabra, por ejemplo, yedu. Yedu es estoy de camino. Yedu es comida, pero están las palabras un poquito transformadas, también depende de la frase concreta, pero se escribe igual, yedu, edu, igual se escriben, pero una significa que estoy yendo y otra nos habla de comida. Otro ejemplo más, zdorova. Zdorova es bien, guay, chulo, así, más en plan así. Y esa misma palabra que se escribe igual, pero se pronuncia zdarova, es saludable. Otra cosa importante, ese zdarova no hay que confundirlo con el que os dije antes de zdarova, de decir hola, porque zdarova no existe así como por escrito, así como entre amigos incluso yo diría que se escribiría con una A al final, zdarova, como para saludar a alguien. Zdarova es saludable y se escribe con una O al final, aunque suenan completamente igual. La verdad, alguien que está empezando a estudiar ruso se va a liar bastante porque tenemos muchas cosas que son súper difíciles, como por ejemplo, os voy a decir las 3 palabras más difíciles para un extranjero de pronunciar en ruso. Por ejemplo, la palabra достопримечательность. Para mí es fácil de decirla, yo creo que ustedes al oírla no tenéis ni idea de qué va. Es así de larga, es una palabra enorme y esto significa como un hito, como un hito de la ciudad, algo bonito de la ciudad, algo importante en la ciudad. Por ejemplo, esto por aquí son todo достопримечательности, todo esto. Cosas bonitas, importantes de la ciudad. En inglés la palabra sería landmark. Yo sinceramente lo tuve que traducir porque yo no conocía la palabra hito en español. Si hay algo más adecuado, me lo escribís porfa en los comentarios porque yo no sé cómo es decir ese landmark, hito, si es correcto, en español me lo escribís. Y otra palabra que es súper difícil, que incluso no tiene una traducción muy correcta, es защищающийся. Se escribe así. Eso, cuando veis eso es imposible de leerlo. Y significa alguien que se está defendiendo. Así, parece como una palabra tan larga y significa una persona o un grupo de personas que se están defendiendo de algo, a sí mismos, que se están defendiendo a sí mismos. Eso sería lo más correcto, traducirlo así. Y otra palabra que tiene 3 letras E al final y las 3 se leen sería длинная шея. Esto significa alguien que, bueno, eso sería más apropiado decirle a una jirafa que tiene un cuello muy largo. Длинная es largo, шея es cuello, длинная шея. De un jirafa pueden decir que es un animal
que tiene un cuello largo. Жираф– это длинношее животное. Eso sonaría así. Me interesaría saber qué opináis sobre este pequeño poemita, lo llamaría así porque es muy pequeño, que lo estudian todos los niños desde pequeños y qué tal os suena. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. ¿Qué tal os suena esto? ¿Parece un poco agresivo o no? Esto es un pequeño poemita que os lo voy a traducir, por supuesto, y os lo voy a poner como se lee correctamente, que lo estudian los niños. El significado de esto es Наша Таня, nuestra Taña. Taña es un nombre. Громко плачет, está llorando mucho y muy alto. Уронила в речку мячик, se le ha caído la pelota al río. Тише, Танечка. Bueno, tishe en ruso tiene muchos significados, pero aquí como se diría calma, Tanichka, como Tanichka es una forma cariñosa de llamarle a Taña. Ni plach es no llores. Не утонет в речке мяч, que no se va a hundir la pelota dentro del río. Los niños desde pequeños estudian estos... la verdad que en Rusia los niños estudian muchísima poesía. En el cole mucho. Estudiamos Pushkin, Lermontov, Yesenin, estudiamos muchísimos poetas. Se aprende todo de memoria. Yo diría que a partir, no sé, de los 12 años los niños estudian 2-3 poemas a la semana. Bueno, iría por dos poemas a la semana en clases de literatura y se lee mucho. Aquí la literatura es algo fundamental en los colegios y los niños de pequeños ya empiezan a estudiar con poemas chiquititos de 4 líneas, así algo pequeñito, para que ya empiecen a acostumbrarse que cuando van a ir al cole van a estudiar mucho. Venga, ¿cómo os ha sonado este pequeño poema para niños? ¿Os ha sonado también como un poquito borde o grosero? ¿Podríais adivinar si lo veis por primera vez que es un poema para niños o no? Y ahora voy a algo interesante. Son las palabras que en ruso y en español suenan completamente igual. Algunas incluso significan lo mismo y otras son algo completamente distinto. Vamos con algo fácil. Por ejemplo, balcón en español y en ruso, balcón es completamente lo mismo. Se escriben así. Se dicen igual y tienen el mismo significado. Por ejemplo, otra palabra. En ruso, anekdot. Alguien quizá al oír esta palabra, anecdot, ya ha podido deducir qué es. Lo más parecido en español es anécdota, pero no hay que confiarse, porque anecdot en ruso significa chiste y una anécdota es más algo que te haya pasado, puede ser gracioso y lo cuentas, pero también puede no serlo. Y en ruso anecdot es específicamente un chiste gracioso. Las palabras música y cultura en ruso y español son completamente iguales. Música en ruso es música y cultura en ruso es cultura. Un poquito diferente, pero en general se puede entender perfectamente. Lo mismo pasaría con las palabras fórmula, luna o gol, incluso un gol de fútbol. Fórmula en ruso es fórmula, luna en ruso es luna, tiene otro acento simplemente, y gol en ruso es gol. Incluso suena así un poquito más duro que en español. En España parece que lo decís así muy suave. Gol, 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 gol. Cuando dan un gol en un partido de fútbol. Y en ruso así una palabra un poquito más dura. Gol. Pero es lo mismo y significa lo mismo. Luego vienen palabras que pueden sonar iguales, pero son completamente distintas. Por ejemplo, en ruso hay una palabra sol. Y podríais decir que es el sol, pero no. En ruso el sol es solnce y sol en ruso significa sal. Lo mismo pasa con la palabra rana. Bueno, la he dicho en español. En ruso suena así, rana, rana. Podéis deducir que es una rana de animal, pero no. Rana en ruso, en español, significa herida. Suenan igual, pero son completamente diferentes. Y luego otra palabra más, ahora pienso, mala. Mala en ruso es poco, pero podríais haber pensado que es algo malo de mala persona, mala no sé qué, pero mala es poco. Y también existe esta palabra mala con el acento pronunciado al final, malo. Malo en ruso significa que es alguna prenda de ropa que te viene pequeña. Si algo te es pequeño dices, me está malo. Así que se escribe igual,
suena en español una cosa, pero son dos palabras distintas con significados cero parecidos al español. Y luego, por ejemplo, la palabra plata, plata. No es ni plata de Argentum ni plata de dinero, que creo que en Latinoamérica mucha gente le dice el dinero plata. Plata en ruso es, bueno, la verdad que puede ser algo parecido al dinero, porque plata en ruso es dependiendo del contexto, pero puede llegar a ser a pagar por algo. Así que sí, algo parecido quizá esta palabra tiene, pero plata de Argentum en ruso es siribro, que no se parece a la palabra en nada. Bueno, y hasta aquí mi vídeo de hoy. Me gustaría mucho que me escribieses en los comentarios qué os gustaría más saber sobre el idioma ruso para que yo pueda haceros vídeos de eso. Por supuesto que voy a seguir haciendo vídeos de cosas interesantes de la cultura y de la historia del país. Muchas gracias por ver el vídeo, que tengáis un buen día y un saludo, un besito, hasta luego.